Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, no olvide que en este nuevo formato de estudio a través del canal de YouTube, pues estudiamos nuestra lección por bloques. Ya iniciamos con el sábado y el domingo y hoy nos corresponde el día lunes y el día martes 18 y 19. No olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, entonces nos corresponde la lectura de Números 7 y Números 8. Números capítulo número 7 y el capítulo 8. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Llegamos a ustedes, mis queridos hermanos, gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar. Y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles en este día una vez más. Gracias damos al cielo porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido. Recuerde que estamos en nuestra lección número 8, el pacto en el Sinaí, Éxodo 19, 4 y 6. Ahí se encuentra el versículo de memoria para esta semana. Dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Bien, antes de iniciar, entonces vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición y pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y vamos a recordar rápidamente algunos puntos que ya hemos estudiado. Recuerde que, así como el cruce del Mar Rojo fue un hito para Israel, el segundo hito fue la proclamación de la ley por la boca misma de Dios. En ese momento, Israel nació como una nación santa. Recibió las normas que debían regular su existencia, pero eran algo más que simples leyes religiosas, civiles o sanitarias. Los 10 mandamientos, base de todas estas leyes, son un reflejo del carácter mismo de Dios y por tanto no atañen solo a Israel, sino a cada uno de los hijos de Dios. Lo primero que vimos fue quiénes eran los receptores de esa ley y quién fue el que la entregó. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta para comenzar a entrar en calor ya con el estudio. ¿Para qué había sacado Dios a Israel de Egipto? Para que le sirviesen. Y al hacerlo recibirían grandes beneficios, entre ellos la tierra de Canaán. Al tercer mes de la salida de Egipto acamparon frente al monte Sinaí. Y allí se sentaron las bases para la creación de la nación de Israel. Y Dios le propuso hacer un pacto con él. Y ellos aceptaron. Ahora, al aceptar el pacto, ¿en qué se convertiría Israel? Bien, primero sería gente santa, es decir, se dedicarían a Dios y revelarían su carácter. Segundo, sería un reino de sacerdotes, conectarían a otras personas con Dios y les enseñarían sus leyes. Y tercero, serían un tesoro especial de Dios. Dios haría de Israel un canal para iluminar el mundo con el conocimiento acerca de él. El dador de la ley entonces es el Señor. La presentación de la ley de Dios en Sinaí fue algo soberbio, aterrador. Nadie estaba preparado para algo así. Por eso el pueblo necesitaba purificarse con antelación y guardar la distancia apropiada para no ser consumidos por la gloria divina. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios preparó al pueblo? ¿Cómo Dios preparó al pueblo para recibir este maravilloso y este solemne don? Para eso, mis queridos hermanos, vamos a ubicarnos entonces en el libro de Éxodo, capítulo número 9, capítulo 19, corrijo. Vamos a leer a partir del versículo número 9. No los vamos a leer todos, pero sí miren que al leer los primeros textos, vamos a ver los lineamientos que Dios le pide al pueblo de Israel
para poder darles la ley. Versículo número 9 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 2 días, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término, ve al punto, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y así llegó el tercer día. Y cuando llegó el tercer día, descendieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Fíjense las instrucciones que da Dios a Moisés. Instrucciones muy específicas. Instrucciones específicas acerca de cómo debían prepararse los israelitas para la entrega de la ley en el Sinaí. No solamente era pararse y escuchar simplemente por escuchar. Estamos hablando que el dador de la ley, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, estaba entregando a su pueblo, haciendo pacto con su pueblo, y ese pacto se estaba estableciendo bajo la ley del Dios eterno. Entonces eso exigía pureza, santidad, obediencia, humildad, entrega. Todo eso debía de manifestarse completamente delante de la presencia del Señor. Vamos a analizar entonces, mis queridos hermanos y amigos, cada uno de los detalles que se nos presentan allí en la palabra del Señor. Recuerde que Dios prepara a su pueblo para recibir su santa ley, y como tal debían de santificarse y prepararse. No era cualquier código que iban a recibir, no era cualquier instrucción. Era la ley del Dios eterno, la ley que refleja su santo y eterno carácter. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Cuando Dios habla a los hombres, siempre debe velar su gloria, porque no lo pueden soportar los pecadores. Si Dios se reviste de humanidad, la forma humana es el velo. Si aparece en una zarza ardiente, el fuego mismo es una envoltura. Como muchos pueblos alrededor eran impíos e impenitentes, aquí en el Sinaí fue aún más necesario que él se cubriera. Entonces la nube desde la cual hablaba Dios era la columna de nube que acompañó a los israelitas al salir de Egipto y los dirigió en su marcha. Fíjense que había un propósito para que Dios hablara, Moisés lo escuchara y Moisés hablara al pueblo. Porque eso es lo que le dice el Señor. Le dice también para que te crean para siempre. Y un propósito de Dios al aparecer visiblemente ante Moisés fue dar al pueblo una prueba irrefutable de que Moisés estaba ante ellos como representantes de Dios. Para eso debían de santificarse. Es la primera palabra: santifícalos hoy y mañana. El Señor iba a proclamar su santa ley en persona a fin de eliminar toda sospecha de que Moisés tenía que ver algo con su redacción. Y eso es un detalle interesantísimo, ese versículo número 10. Porque definitivamente era el Señor el que habló, era el Señor el que pronunció su ley, era el Señor el que escribió su santa ley con su dedo. No era Moisés que se le ocurrió algo y se inventó una ley, no. Era Dios, el Dios eterno, que estaba manifestando y estaba escribiendo su ley. Entonces la aparición de ellos en la presencia de Dios requería santificación, sin la cual, como dice el libro de Hebreos, capítulo número 12, el verso 14, nadie podrá ver al Señor.
En su presencia, la santificación es un asunto del espíritu de ser limpio de corazón. Los actos externos de preparación tenían el propósito de impresionar en la gente la necesidad de preparar su corazón para encontrarse con Dios. Aunque la purificación para los egipcios significaba lavarse el cuerpo, lo que incluía también raparse el cabello de la cabeza y a veces de todo el cuerpo, parece que los israelitas se purificaban mediante un lavado únicamente. La santidad, mis queridos hermanos, debía de considerarse entonces seriamente. Y hoy en día también la santidad debería de considerarse seriamente cada vez que nos aproximamos a Dios. Los que no son santos, pues van a ser rechazados por el Señor. Aunque si presentan arrepentimiento, si se humillan delante del Señor, pues aceptando la gracia de Cristo, el Señor les aceptará. Pero si no se humillan, si deciden rechazar al Señor, ¿qué cree usted que va a pasar? Recuerde, Él acepta al pecador para hacerlo santo y con ello hacerlo apto para el compañerismo con Dios. Entonces, puesto que la ley pronto iba a ser dada, es una expresión de la santidad de Dios, lo único apropiado era que el pueblo se preparara santificándose para recibirla. Y otro detalle interesante es que si los israelitas habían de ser el pueblo de Dios, era imperativo que apreciaran el carácter sagrado de esa relación. Ahora, hoy ocurre de la misma manera. Hoy nosotros nos preparamos para ir al reino de los cielos. Hoy nos preparamos para el encuentro con Cristo. Y cada día debería de ser un día de santidad pleno, un día de preparación pleno para el encuentro con nuestro Señor. Fíjense que allí el Señor les dice hoy y mañana, santifícalos, que laven sus ropas. Entonces, de acuerdo con la tradición judía, esto sería el cuarto y el quinto día del mes de Sivan. El decálogo iba a ser dado en el sexto día. Los 2 días de preparación habrían de dar énfasis a la santidad del acontecimiento. Quizás muchos no tenían ropa, otros sí, pero entonces tenían que lavar su ropa y presentarse limpios delante del Dios Todopoderoso. El Señor descendería y debían de estar preparados cerca del monte Sinaí. Además de eso, fíjense que el versículo 12 dice que Moisés debía de colocar término. Moisés quizás erigió alguna clase de barrera al pie de la montaña y puede haberlo extendido a lo largo de una línea de montículos bajo que estaban al pie del cuerpo de la montaña. Mientras el pueblo se abstuviera de cruzar esos límites, estaría seguro. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es un lugar consagrado al Señor. Y cuando algo está consagrado al Señor, debe de ser respetado, debe de mantenerse allí el límite, debe de mantenerse allí el respeto pleno para con eso, porque es dedicado al Señor. Nadie debía estar tocando la montaña, nadie debía acercarse allí de manera descuidada o de manera curiosa, porque seguro moriría. Y esto, mis queridos hermanos, es algo muy serio, porque estamos hablando de que nadie podía ser atrevido o rebelarse en contra de la voluntad divina. Recuerde, no puede haber un verdadero sentimiento religioso sin un profundo sentido de reverencia. Para inculcar una actitud tal entre los israelitas era imperativo entonces impresionar la lección de una forma dramática y llamativa. No la tocará con mano, no debía de traspasar el límite, no debía ponerse a jugar, ni siquiera los animales. Debía de existir un respeto solemne. Estaban allí delante del Dios Santo, delante del Dios Eterno. Ahora, si leemos nosotros, fíjense que allí dice que descendió Moisés al monte, les dijo laven sus vestidos, luego los acercó y Moisés sacó el campamento, sacado del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron allí al pie del monte. Y el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego y humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y allí estaba el pueblo. Allí estaba el pueblo y el pueblo debía de mantenerse cerca. Ahora, el pueblo nunca ascendió al monte, pero lo hicieron Moisés, Aarón, Nadán, Abiú y los 70 ancianos. Es interesante esto porque definitivamente todo se estaba haciendo conforme al orden que Dios había establecido. Entonces el campamento se encontraba quizás a una distancia del pie del monte, un espacio abierto, y allí
salieron entonces hasta el límite para observar. Dios hablaba, se escuchaban truenos, se escuchaban relámpagos, se escuchaban inmensidades de cosas, habían trompetas. Y Moisés entonces escuchaba y hablaba, y Moisés hablaba y Dios le respondía. Y esto sencillamente les hacía ver a ellos la solemnidad del momento y también les recordaba quién era Moisés. Pero quizás algunos de ellos osaron el querer traspasar. Mire lo que dice, a pesar de la orden que había sido dada. Mire lo que dice allí el versículo 21 de Éxodo 19. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y creo que aquí se hace alusión, estos versículos, al hecho de que quizás algunos no prestaron atención a la orden, no tomaron en serio la restricción, sino que estuvieron dispuestos a traspasar los límites para atisbar irreverentemente la gloria del Señor. Incluso también se le dice a Moisés que le diga a los sacerdotes que se santifiquen para que Jehová no haga entre ellos estragos. Y le volvió a recordar, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Los sacerdotes también, ¿no?, debían de santificarse, debían de purificarse. Y esto parecía como que los sacerdotes, algunos no lo habían considerado y pensaron que la orden no se cumplía o no se aplicaba para ellos. De ahí, ¿no?, que se les dirigiera especialmente a ellos entonces la admonición de obedecer. La santidad de una función no significa por sí sola santidad en el individuo que la cumple. Los ministros de Dios no reciben ninguna inmunidad especial contra la iniquidad, como lo demuestran con frecuencia las Escrituras. Y este versículo y otros muestran que había quienes fueron apartados para las funciones sacerdotales antes de la institución de la orden levítica. Ellos entonces no podían tomar esto como una actitud de irreverencia, sino debían de estar conscientes de lo que estaba pasando. Quizás Moisés, allí humillado por el reproche divino, volvió entonces de nuevo al campamento para advertir tanto a los sacerdotes como al pueblo y volver a decirles, señores, por favor, hagan caso, obedezcan, hagan caso. Y creo, apreciados hermanos, que esto definitivamente también es una amonestación para nosotros, porque hoy en día al parecer como que se nos olvida que Dios está en medio de su pueblo. También se nos olvida que debemos de tomar las cosas del Señor con gran reverencia, que debemos de pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad, que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a vivir en santidad, en todo tiempo y en todo el momento. Entonces las direcciones y las directrices allí para el pueblo estaban claras y estaban dadas. No era cualquier evento, no era cualquier cosa que se estaba dando. Era la santa y la eterna ley de Dios, la ley eterna del Dios Todopoderoso, la ley eterna del Señor, la ley eterna, apreciados hermanos, del Dios eterno. Entonces tenemos que se da una preparación para recibir el don de la ley del Señor. Los israelitas debían prepararse con una pureza externa que debía reflejar su total dedicación a Dios y estando listos para la espléndida manifestación de la gloria del Señor. La entrega, fíjense, vino acompañada entonces de truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un penetrante sonido de trompetas estremeció a todo el pueblo. El decálogo o 10 mandamientos, que era lo que se les iba a entregar, es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica. Sus principios son eternos y universales. Fue anunciado por Dios y escrito por Él mismo. Usted puede leer Éxodo 24:12, Éxodo 31:18, Deuteronomio 5:22, entregado a Moisés en 2 ocasiones. Se designa como el testimonio, las palabras del pacto, también conocidas como Aseret Ha-Devarim, es decir, las 10 palabras. Y allí estaba Dios manifestando a su pueblo su carácter, su ley, los principios que Él quería
que ellos vivieran. Si ellos obedecían, si ellos se conectaban con el Señor, si ellos decidían obedecer a Dios, pues grandes bendiciones verían en sus vidas. Y esto demuestra que todo lo conectado con el servicio a Dios debe considerarse siempre con santidad y con gran reverencia. No puede existir, apreciados hermanos, allí un punto en el cual usted diga, bueno, voy a hacerlo a mi manera. No. Siempre debemos de cultivar la reverencia a Dios, prepararnos para su presencia en nuestras vidas. Debemos de comprender la ley de Dios, que es una expresión de su amor y una guía para la vida, y obedecer por gratitud. La verdadera obediencia nace del amor por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, qué interesante que hoy en día, pues pareciera, ¿no?, como que la gente no toma en serio lo que tiene que ver con la ley del Señor, con la ley eterna. La lección Tomé nos hace una aclaratoria, nos dice que existen dos versiones del Decálogo con muy ligeras diferencias. La primera se encuentra en Éxodo 20, del 1 al 17, y la segunda en Deuteronomio 5, del 6 al 21. La segunda versión, recuerde, fue presentada oralmente por Moisés a casi 40 años después del Sinaí, justo antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Y estas circunstancias explican las ligeras diferencias entre ambas versiones. Ahora bien, cuando Pablo habló de la ley, Pablo estaba hablando y resumió la ley y dijo que el amor es en efecto la suma de la ley de Dios, porque Él es un Dios de amor. Entonces entendemos nosotros que la expresión del amor, de la misericordia, están allí presentes, de la gracia, están allí presentes en su santa y divina ley, que es una acción misericordiosa de Dios, que Dios quiere expresar sus principios eternos, quiere llevarnos a vivir en esa experiencia de principios verdaderos para honrarle y para glorificarle en todo tiempo y en todo momento. Entendemos nosotros lo que significa y la grandeza de la ley de Dios. Como es Dios, así es su ley. No lo olvide. Entonces la ley de Dios es buena, justa y sabia, así como nuestro Padre Celestial es bueno, justo y sabio. ¿Qué son entonces los mandamientos? ¿O para qué sirven los mandamientos? Los mandamientos son para nuestro bien y garantizan nuestra felicidad y nuestro crecimiento personal, interpersonal y espiritual si se respetan y obedecen. Solo dentro de los límites de la ley de Dios se encuentra la libertad, la satisfacción y la creatividad. La ley de Dios, recuerde, solo puede ser vivida y disfrutada por personas salvas, porque por gratitud, por el don de la salvación, le piden a Dios que los capacite por su espíritu para seguir sus enseñanzas. No guardamos los mandamientos de Dios para ser salvos, sino porque somos salvos. Dios da sus leyes a las personas redimidas, porque solo las personas salvas pueden obedecer al Señor, porque Él obra en ellas a través del poder de su gracia, su palabra y su espíritu. Los mandamientos de Dios entonces son sus promesas para nosotros. Nos informan de lo que Dios puede hacer por nosotros cuando lo dejamos. Él nos imparte su estilo de vida permanente y seguro cuando no confiamos en nuestro propio poder, sino en su capacidad para ayudarnos y guiarnos a experimentar una vida victoriosa. De allí entonces que el autor llama a la ley un don, el don del Decálogo. Fíjense que el Decálogo no comienza allí enseguida con una orden, sino lo primero que hace es mostrar la misericordia de Dios. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces el Señor le recuerda primero su gracia dando libertad y la salvación a Israel, y solo después revela su voluntad. Entonces los mandamientos, bajo esta premisa, deben de ser observados como una expresión de amor y gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos. Allí el centro de todo, mis queridos hermanos, se resume en una palabra, amor, como lo dice Pablo en Romanos 13, el versículo número 10. Y allí el apóstol nos recuerda que la ley definitivamente es amor. ¿Y por qué el apóstol nos recuerda esto? Porque definitivamente, apreciados hermanos, la ley es santa, justa y buena. El amor no hace mal al prójimo,
Así que el cumplimiento de la ley es amor. Y creo que nosotros debemos de entenderlo, porque si decimos ser hijos de Dios, entonces debemos permitir que el Señor grabe sus mandamientos en nuestros corazones. Él nos imparte su estilo de vida permanente y seguro cuando no confiamos en nuestro propio poder, sino en su capacidad para ayudarnos y guiarnos a experimentar una vida victoriosa. El resumen de la ley es una sola palabra, es amor. Pero esto no significa que quedó abolido. No, este principio fundamental de la vida y la base del gobierno de Dios se puede expandir en dos mandamientos básicos: amar a Dios, perfectamente explicado en Deuteronomio 6:5, y amar a tu prójimo, expresado en Levítico 19:18. Entonces, como dice Pablo en Romanos 13:10, podemos compararlo con Gálatas 5:6, toda la ley se cumple en una sola palabra, en el amor. Mateo 7:12 dijo Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, fíjense ustedes que podemos nosotros resumir la ley en secciones, y en secciones que tienen que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Si yo tengo la ley en mi corazón, si yo tengo el principio del amor, entonces yo tengo un respeto por una relación exclusiva con el Señor. Tengo un respeto por una relación personal y única con Él. Tengo un respeto por el nombre de Dios, su carácter de amor. Tengo un respeto por el sábado, por el tiempo sagrado y la comunión con Dios. Tengo un respeto por los hombres, la primera y nuclear relación con Dios. Tengo un respeto por la santidad de la vida, nacida o no nacida. Tengo un respeto por el matrimonio y la familia, así como por la pureza integral moral. Tengo un respeto por la propiedad, posesión física, intelectual y espiritual. Tengo un respeto por la reputación de todas las personas, la vida cotidiana, judicial y oficial, y contra cualquier forma de calumnia. Además de eso, respeto por nosotros mismos, sin pensamientos o deseos erróneos, y nada malo debería estar en nuestros corazones que nos degraden y nos separen del Señor. Entonces, qué maravilloso es recibir este don. Allí está plasmado la palabra del Señor. Allí está plasmado la palabra de Dios. La ley interpreta lo que significa amar al prójimo. El decálogo comienza con el deber de honrar a Dios por encima de todo, amor vertical hacia Dios, y continúa con el respeto hacia los demás, amor horizontal. Honrar y venerar a Dios, concediéndole el primer lugar en nuestra vida y el más elevado lugar en cada situación de nuestra vida. Honrar y preservar la posición única de Dios y no sustituirlo por un ídolo de cualquier índole, ya sea físico, simbólico o espiritual. Nuestros afectos más puros pertenecen al Señor. Reverenciar el nombre de Dios y su reputación y su carácter. Honrar su día de descanso y adoración, el séptimo día semanal, el sábado. Respetar a los padres, respetar la vida, respetar el matrimonio, respetar la propiedad de las personas, respetar la reputación de los demás, respetarnos a nosotros mismos, para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Y como bien dijo Jesús, si me aman, guarden o guardarán mis mandamientos. Por lo tanto, creo que la verdadera obediencia no es más que una expresión de amor y gratitud hacia Jesús. Un amor que se expresa entonces con mayor intensidad cuando decidimos tratar con, y debemos de tratar, hacia nuestros prójimos. Estamos hablando entonces de amor y obediencia, principios fundamentales que deben de ser guardados cuando entonces recibimos la ley en nuestro corazón. Principios eternos que nos muestran cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios desea para con nosotros y cómo el Señor desea que nosotros vivamos en este tiempo y que demos un testimonio verdadero. Entonces la ley de Dios revela su carácter, es decir, quién es Él. Y puesto que Dios es santo, justo y bueno, su ley también lo es. Además de eso, fíjese, las funciones de la ley incluye ser una valla que crea un amplio espacio de libertad. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad del Señor. Es un espejo que revela el pecado. La ley nos conduce como si fuera un tutor hacia Cristo, quien perdona nuestros pecados y transforma nuestras vidas. La ley es también 10 promesas maravillosas. Y al final, Cristo es el telos, el objetivo y el propósito de la ley.
Así que, queridos hermanos, ese don maravilloso que el pueblo de Israel recibió, también nosotros deberíamos de recibirlo en nuestras vidas. También nosotros deberíamos de abrir nuestro corazón y permitir que el Señor lo grabe allí para que entonces podamos vivir conforme a su voluntad y así ser instrumentos útiles en sus manos. Que Dios le bendiga. Feliz día para usted.